Buenos días, jóvenes. Hola, Miss, buenos días. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior? Las bases, ¿no? De un espacio vectorial, algo así. Conjunto generador. Vimos, un conjunto generador. Vimos que es una base. ¿Alguien se acuerda? Sí, es que pertenece al espacio vectorial y que es linealmente independiente. ¿Sí, no? Sí, por ahí va. ¿Qué es? Pues es un conjunto. ¿Qué características tiene ese conjunto? Pues tiene dos características, que genera a cualquier elemento del espacio vectorial, y segunda, que los elementos son linealmente independientes. Entonces, eso es una base. Y una vez que ya entendimos qué es una base, pues entonces ya podemos pasar a ver otra definición. Como esta definición involucra el concepto de base, pues por eso quería que primero lo estudiaran, para entender el siguiente. La dimensión de un espacio vectorial me dice, la teoría es, si un espacio vectorial V tiene una base que consta de n vectores, entonces el número n se denomina dimensión de V. Es decir, la dimensión de un espacio vectorial no es cuántos vectores tiene en total, sino cuántos vectores hay en su base. Por ejemplo, si nosotros hablamos del espacio vectorial, que son los números reales, ¿cuántos vectores tiene ese espacio? ¿Cuántos números reales hay? Ya lo habremos visto. ¿Cuántos números reales hay? Infinito. Hay una cantidad infinita de vectores, pero esa no es su dimensión. ¿Se acuerdan cuál sería la base canónica para los números reales? ¿Cuál es el vector con el cual podemos generar todos los números reales que hay? Si mi espacio vectorial es R2, su base canónica sería 1, 0 y 0, 1, porque a partir de estos podemos generar cualquier número en R2 o cualquier pareja de vectores. En los números reales, ¿cuál sería el número con el cual podemos generar todos los que existen? 1. El 1, exactamente. Entonces, a pesar de que hay una cantidad infinita de elementos en este espacio vectorial y también hay una cantidad infinita de elementos en este espacio vectorial, su dimensión no es infinita. Su dimensión se refiere a con cuántos vectores puedo generar todos los elementos del espacio vectorial. Entonces, en este caso, su base tiene un elemento. Entonces, yo diría que la dimensión de este espacio vectorial es 1. Para este, su base tiene 2 vectores, entonces la dimensión de este espacio vectorial sería 2. ¿Cómo escribimos o cómo nos referimos a la dimensión? Le ponemos div y entre paréntesis, pues el espacio vectorial que estemos tratando. Por ejemplo, la dimensión del espacio vectorial de los números reales, pues sería ¿cuánto? 1. La dimensión del espacio vectorial R2 sería 2. Eso es la dimensión. Cuando escuchamos dimensión de un espacio vectorial, a diferencia de lo que pudiera llevarnos la primera impresión, no se refiere a cuántos vectores tiene en total, porque muchos espacios vectoriales tienen una cantidad infinita de vectores. Entonces, ¿cuántos? Pues los que haya en la base. Entonces ya podemos continuar con la definición. Si un espacio vectorial tiene una base que consta de n vectores, entonces el número n se denomina dimensión y se denota por div, que entre paréntesis el espacio vectorial. ¿Qué características tiene? Pues que si una base de un espacio vectorial tiene n vectores, cualquier otra base que nosotros obtengamos va a tener la misma cantidad de vectores. La clase anterior estuvimos viendo bases para R2 y bases para R3 y siempre tenían la misma cantidad de vectores. Para R2 siempre van a tener 2 vectores, para R3 siempre van a tener 3 vectores. ¿Preguntas hasta aquí?
No. ¿No? Yo sí, Miss, entonces R2 siempre va a tener dos, bueno, su dimensión va a ser 2, o se refiere que tenemos que sacar la base y ver en la base cuántos vectores hay y luego, pues eso sería la dimensión. No. Una vez que compruebas una base para un espacio vectorial y que tú compruebas que cumple las dos condiciones y que sí es base, eso ya te da una dimensión de un espacio vectorial. Cualquier otra base que tú generes o que encuentres va a tener la misma cantidad de vectores. No puede tener más porque ya no sería linealmente independiente. Y no puede tener menos porque entonces no generaría a todo el espacio vectorial. Vamos a trabajar, por ejemplo, nosotros con este. Vamos a tomar a R2. Miss, que si puede dejar entrar a su clase a unos compañeros, por favor. Sí, gracias. Vamos a probar dos bases. Una de ellas va a ser el vector 1, 2, y otra va a estar conformada, vamos a poner estos mismos, 1, 0, 0, 1, y el 5, 3. Este no podría generar, este conjunto que estoy probando aquí no podría ser una base, porque con este solo vector yo no podría generar todos los que están en el espacio vectorial. ¿Por qué? Porque solo generaría múltiplos de estas, y yo lo multiplico por 3, pues lo que obtendría, es 1,2, obtendría el elemento 3,6. Pero yo no habría forma de obtener, por ejemplo, el 4,7. ¿Cómo lo obtendría? Si lo multiplico por 4, tenemos el vector 1,2, si lo multiplico por 4 me daría 4 y 8. Y esto es diferente a este. Entonces con este, como tiene menos vectores, no puedo generar todo el espacio vectorial. Y si tiene más vectores, pues sí me va a generar a todo R2, pero ya no va a ser linealmente independiente, porque como vemos aquí, por ejemplo, este vector que yo tengo aquí, el vector 5,3, yo lo puedo generar si pongo 5 veces el vector 1,0 más 3 veces el vector 0,1, que me va a dar 5,0 más 0,3, que es el vector 5,3. Entonces, si tengo menos vectores en una base, pues no me genera R2. Si tengo más vectores, no es linealmente independiente. Entonces, cualquier base que yo encuentre para un mismo espacio vectorial, siempre va a tener la misma cantidad de vectores. Si estoy hablando en R2, pues todas las bases van a tener 2 vectores. Si estoy hablando en R3, todas las bases van a tener 3 vectores. Si estoy hablando de R6, todas sus bases van a tener 6 vectores. Miss, Ajá. en los de que son polinomios que nos puso en los ejercicios pasados, que eran polinomios 3. Uh-huh. Yo leí en un libro que estaban conformados por 4 elementos. Sí. Y que si pues tenían más elementos, ya no podían generar un vector. Ya no podían generar esa base de polinomio 3, perdón. Si ocurre lo mismo, si tienes todo polinomio de grado 3, vamos a ponerlo aquí, todo polinomio de grado 3 o menor, va a tener siempre 4 elementos. Cualquier conjunto que tenga menos, pues va a ocurrir esto, no genera a todos los polinomios. Cualquier conjunto que tenga más elementos, pues entonces ya no es linealmente independiente. ¿Cuál es la base canónica para los polinomios de grado 3? ¿Recuerdan? Es 1,x 1,x, x cuadrada, x cuadrada, x cúbica. y x cúbica. Exacto. Es muy fácil encontrar la base canónica para un polinomio de grado 3. Si tuviera un polinomio de grado 4,
La base canónica sería 1, x al cuadrado, x al cubo y x a la cuarta. Y si tuviera uno de grado 8, pues sería desde el 1, x a la 1, x a la 2, x a la 3, hasta llegar hasta x a la 8. La dimensión de los polinomios de grado 3, del espacio vectorial de los polinomios de grado 3, ¿cuántos vectores hay aquí? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 vectores. Cualquier otra base debe contener también 4 vectores. Si tiene más, entonces ya no es linealmente independiente. Si tiene menos, pues no me va a generar todo el espacio vectorial. Okay. ¿Cuál sería la dimensión de los polinomios de grado 4 del espacio vectorial? 5. 5, si se fijan, si es un polinomio de grado 3, su dimensión es 4. Si es de 4, su dimensión es de 5. Y si tengo un polinomio, si el espacio vectorial son los polinomios de grado 10, ¿cuál es la dimensión? 11. Siempre va a haber uno más. ¿Por qué? Porque son todas las potencias de x más el 1. Si yo tengo, por ejemplo, las matrices que son de 2 por 3, ¿cuál sería la dimensión? ¿Cuál sería la base canónica para el espacio vectorial de las matrices de 2 por 3? No todos al mismo tiempo, nada más de una. Sería el 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y luego el 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y luego 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Se fijan? Necesitamos un 1 o una unidad para cada elemento. Así como tenemos una unidad para cada elemento de los polinomios y para cada elemento de R1, R2 o R3, pues lo mismo para las matrices. Luego sería una matriz de 2 por 3 que tenga 0, 0, 0, 1, 0. La otra será 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0 y 1. Los difíciles son los primeros, ya después empezamos a agarrar la onda. Esa es la base canónica. ¿Cuántos vectores tengo? 6. 6. La dimensión para las matrices de 2 por 3 sería 6. ¿Por qué necesito? Para sacar su dimensión sería multiplicar el número de renglones por sus columnas. Exactamente. La dimensión de cualquier espacio vectorial que trate de matrices de tamaño m por n va a ser igual al resultado de m por n. ¿Por qué? Porque por cada elemento que tiene la matriz tú vas a necesitar un vector. Entonces, si tengo una matriz de 5 por 3, pues su dimensión va a ser 5 por 3, pues 15. Exacto, esa es la dimensión. ¿Preguntas hasta aquí? No, mis. ¿No? Entonces, ya entendimos qué es una base, ya entendimos qué es la dimensión de un espacio vectorial. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema, que es cambio de base. Vamos a suponer que tenemos la base de un espacio vectorial. Entonces, vamos a hablar de casos generalizados, ya no estamos hablando de R3, matrices de 2 por 2, polinomios de ningún caso en específico. Entonces vamos a plantearlo generalizado. Mi base está compuesta por el vector 1, el vector 2, el vector 3, el vector 4 y así continúo hasta llegar al vector n. Es un caso general, así que vamos a decir que n, como es la dimensión de mi espacio vectorial, pues voy a tener
n vectores. Y vamos a suponer también que tengo un vector en ese espacio vectorial, un vector al que vamos a llamar X. Como X pertenece al espacio vectorial y este es una base, pues entonces el vector X lo podemos generar, estos son vectores, lo podemos generar como una combinación de todos estos, es decir, como A veces el vector 1, más B veces el vector 2, que era la notación que estábamos usando anteriormente, más, y así hasta llegar al vector n. Vamos a cambiar la notación, este yo lo hacía porque se me hace más sencillo de recordar, A, B, C, D, E, pero en realidad como yo no sé cuántos vectores tenga este conjunto, pudiera ser que tenga 120 vectores y entonces ya no me alcanzan las letras. Entonces lo vamos a cambiar por C1, son constantes, C2, y entonces C3 por V3, C4 por V4, hasta llegar a Cn por Vn. Lo que estoy representando es la combinación de vectores con la cual yo genero este elemento o este vector. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, como esta es la combinación de vectores que me da esto, entonces las constantes C1, C2, C3, C4, hasta Cn, lo que me están diciendo son las coordenadas del vector X con respecto a la base B. Es decir, la forma de combinarlas para que yo tenga este. Y eso lo vamos a representar así. Vamos a decir que el vector X, si lo represento como una combinación de vectores en la base B, tendría que ser C1, C2, C3, C4, C5, hasta llegar a Cn. ¿Entiendes esa parte? Sí, no, más o menos. Sí, lo entendemos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a trabajar, como ahora vamos a empezar a trabajar con bases distintas, le voy a poner subíndice si es una base cualquiera y no le pongo subíndice si me refiero a la base canónica. Entonces, en este caso vamos a tratar a la base canónica de R3, que sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta es la base canónica. Y vamos a decir que mi vector X es el vector 5, 9, 2. El vector 5, 9, 2, como es la base canónica, pues lo puedo generar si pongo 5 veces el vector U, más 9 veces el vector V, más 2 veces el vector W. Entonces quiere decir que mi vector X, si lo calculo en la base B, sería la combinación de 5 veces el primer vector, 9 veces el segundo y 2 veces el tercero. ¿Está bien? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, esta es la base canónica, aunque no siempre vamos a estar tratando con esa, podemos tener otro tipo de bases. Vamos a ver un ejemplo en R2. Vamos a decir que tengo la base estándar para R2, que sería 1,0 y 0,1. Y que también tengo otra base que no es la canónica y la vamos a llamar B subíndice 1. ¿Cuántos vectores debe tener esa base? 1, 2, 3. Un vector para la base 1. Entonces nuestro espacio vectorial
es R2. ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial R2? 3. 2, ¿Cuántos vectores tiene la base canónica? 2, 2. Entonces, cualquier base para R2 debe tener solamente 2 vectores. Si tiene uno, ¿qué significa? que no es linealmente, bueno, que no pertenece a la base R2. Que no genera a R2. Si tiene 3 vectores o más, ¿qué significa? Si tengo una base, un Que conjunto. no es linealmente independiente. Exacto, si tengo un conjunto de 3 vectores no va a ser base porque no es linealmente independiente. Entonces, tenemos una base que es la canónica y una base que es el vector 1,0 y el vector 1,2. Si yo digo que tengo un vector en X y que sus coordenadas en la base 1 son los vectores, es la combinación de 3 y 5, quiere decir que voy a tener 3 veces el vector 1 y 5 veces el vector 2, pero ¿de qué base? De la base 1. Entonces, ese vector va a ser igual a 3 veces 1,0 más 5 veces el segundo vector 1,2. Entonces, si yo hago la simplificación de todo esto, voy a tener 3,0 más 5,10. Eso me va a dar el vector 8,10. Quiere decir que este mismo vector, si yo lo represento en la base y este mismo vector yo lo represento, pero en la base canónica va a ser la combinación de 8 veces el vector 1 más 10 veces el vector 2. ¿Se entiende? Este y este se representan el mismo vector, pero estas coordenadas son con respecto a la base 1 y estas coordenadas son con respecto a la base 2. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Esta y esta que estamos tratando nosotros aquí tiene un nombre, se llama matriz de coordenadas. Matriz de coordenadas con respecto a la base. Esta es la matriz de coordenadas con respecto a la base 1, la matriz de coordenadas con respecto a la base 2. Se le puede llamar matriz de coordenadas o vector de coordenadas, es lo mismo. Si consultan un libro puede tener una notación, si consultan otro puede tener otra notación. Entonces, como vemos, lo que estamos viendo aquí es un cambio de base, porque pasamos de tratarlas el mismo vector de una base a otra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, mi. ¿Sí? Entonces, ya lo hicimos desde la base 1 hasta la base canónica o la base estándar. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora me dice que el vector X con respecto a la base estándar es una combinación de los vectores 1 y 4. Y entonces ahora yo necesito saber qué vectores o qué combinación de vectores en la base 1 me darían este mismo vector. ¿Cómo lo voy a averiguar? Planteando un sistema de ecuaciones. Yo quiero generar el vector 1,4 y lo voy a generar con una combinación del vector 1,0.
Ahora voy a ponerlos de la base 1 porque es en la que los quiero calcular. El vector 1,0 y el vector 1,2. ¿Cuál es la combinación de estos que me daría ese resultado? Pues eso me va a llevar a plantear un sistema de ecuaciones, porque para generar este, debo hacer la multiplicación de este por este más este por este. O sea, C1, 0, más C2 por 2, C2. Entonces mi sistema de ecuaciones me diría que C1 más C2 debe ser igual a 1 y que 0 más 2C2 debe ser igual a el 4 que tengo aquí. Lo voy a representar con matrices, pero ya no como lo hacía anteriormente con una matriz extendida, sino con un sistema de ecuaciones escrito de forma matricial. Es decir, tengo 1 y 0 y tengo 1 y 2. Y eso lo voy a multiplicar por las incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? C1 y C2. Y el resultado de esto debe ser igual a 1 y 4. Entonces, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Si yo hago el producto de estas dos matrices, ¿qué es lo que voy a obtener? Este mismo sistema. Tendría que multiplicar renglón 1 por columna 1 y sería 1 por C1 más 1 por C2. Y me da esto de aquí. Y luego voy a hacer renglón 2 por columna 1. Voy a tener 0 por C1 más 2 por C2. Me da esto que yo tengo aquí, ¿cierto? Entonces, esto que tengo aquí es lo mismo que yo tengo escrito acá, solo que aquí está como un sistema de ecuaciones tradicional y aquí está en una forma matricial, pero es el mismo sistema. Bueno, ¿para qué lo quiero como sistema si se me hace mucho más fácil resolverlo por Gauss? Porque ahora voy a ver un nuevo método. Este de aquí, la C1 y la C2, pues es lo que yo estoy buscando, es decir, son las coordenadas del vector X calculadas con respecto a la base 1. Son las que yo busco. Esto que está acá son las coordenadas del vector X calculadas con respecto a la base canónica. ¿Cierto? 1, 4. Esto de aquí. Pues a esto que me queda de este lado, yo le voy a llamar la matriz P. ¿Qué es la matriz P? Pues es una matriz de transición porque me va a permitir hacer el cambio entre una base y otra. Es la matriz de transición para cambiar de la base 1 a la base estándar. Voy a borrar esto. Esto es nada más para plantear el sistema de ecuaciones que tengo acá. ¿Cómo se plantea la matriz de transición? Si se fijan, aquí tengo el vector 1 en forma vertical. Aquí tengo el vector 2 en forma vertical. Aquí tengo la matriz, el vector planteado con respecto a la matriz B con la base 1. Y aquí tengo el vector con las coordenadas de ese mismo vector con respecto a la base estándar. ¿Cuál es la ventaja? Pues si yo tengo la ecuación P por el producto de P multiplicado por X, B1 es igual a X por B, lo que hago yo es despejar. Para despejar la P y conocer la matriz de transición, pues lo que voy a hacer es, tengo esta matriz multiplicando, la voy a pasar dividiendo. ¿Cuál es la operación división cuando estoy hablando de matrices? ¿Cómo se dividen las matrices? ¿Alguien se acuerda?
matriz identidad, ¿no? No es con la identidad, es con la inversa. Inversa. Son confusas. Entonces, lo que yo voy a plantear aquí, si esta la voy a pasar dividiendo, pues entonces me va a quedar el vector de coordenadas con respecto a la base 1, pero disculpen ustedes, la que busco conocer es esta. Esta es la que quiero conocer. Busco el vector de coordenadas con respecto a la base 1, entonces la que paso dividiendo es la matriz P. Entonces, la inversa de P multiplicada por el vector de coordenadas con respecto a la base 2 me debería de dar el resultado. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Tienen GeoGebra a la mano? Bueno, su celular, computadora donde puedan calcular la inversa. Mi matriz P pues sería 1,0, 1,2. Son los vectores U1 y U2. ¿Cuál sería la inversa de P? Espere, Miss. Sí, está bien. Mientras yo lo voy intentando ver mi computadora, a ver quién termina. Ya, Miss, sale en el primer renglón 1 Ujú, y menos 0.5. ujú. Y en el segundo renglón es 0 y 0.5. Positivo. Ujú. Entonces, este ecuación de aquí me está diciendo que para encontrar la matriz de coordenadas con respecto a la base 1, pues solo calculo la inversa que ya tengo ahí. Y la multiplico por la matriz de coordenadas con respecto a la base estándar, que sería 1 y 4. Entonces hago la multiplicación de estas dos y me va a quedar 1 por 1. 1 y menos 1 medio por 4. Eso sería menos 1. Y luego la multiplicación de esta, 0 por 1 es 0 y 1 medio por 4 es 2. Quiere decir que la combinación de vectores en la base, en la base 1 sería menos 1 veces el vector 1 más 2 veces el vector 2. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer menos 1 veces el vector 1 más 2 veces el vector 2. Eso me va a dar menos 1 por, me va a dar menos 1, 0, y aquí me va a dar 2 y 4. Menos 1 más 2, 1, y 0 más 4, 4. Pues como comprobamos, es el mismo vector. Estos son con respecto a la base 1, y estas son con respecto a la base estándar, menos 1 y 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos cambiando entre dos bases distintas. Un mismo vector lo representamos con respecto a una base o con respecto a otra. Eso es hacer un cambio de base. ¿Preguntas? No, Miss.